Ahora sí. Por lo menos a mí me costaba más escuchar cuando no estaba el micrófono y pasaba un auto. Pero les voy a compartir la palabra de Dios y también, no me gusta hacer cosas personales, pero una experiencia personal. Porque venimos hablando de la gracia de Dios. Y Dios es el Dios de toda gracia que me salva, me santifica, me sustenta. Y siempre digo en broma lo mismo. ¿Dios tiene poder para sanarte? Claro que sí. Y si no te sana, te sostiene por tu gracia. Y si no te hace sonar. Te vas al cielo, ya está. Así que las tres con ese. Te sana, te sostiene o te suena. Es decisión de Dios. Pero cuando pensamos en enfermedad, la gente habla mucha tontera. Cuando un cristiano está enfermo, ¿qué es lo primero que dice la gente? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué estará pagando? Y parecen los amigos de Job. Por eso fue que la última vez terminé con la diapositiva que hablaba de legalismo. Y vamos a ver si la encuentro rápido. Ahí está. Todo eso es lo que ustedes ya se saben. Imagínense todo, si hago lo mismo que Manuel y les hago un examen. Todo eso es lo que ustedes saben. ¿Está bien? ¿Se acuerdan la definición? La definición de legalismo es, definamos legalismo, ¿sí?, como un sistema de vida en que una persona trata de hacer progreso espiritual o ganarse la aceptación de Dios basado en lo que hace. Progreso espiritual o tratar de que Dios lo acepte basado en lo que hace. Legalismo está enfocado en la conducta y consecuentemente en un sistema de logros. El legalismo es lo opuesto a la gracia. Y preferí leerlo para no comerme ni una palabra. De hecho, si vale la propaganda, en el libro que acabamos de sacar y que gracias a Dios varias personas ayudaron a que esté, fue mi tesis para la maestría de vida cristiana. Y esta definición está en ese libro, Cristianismo Real. ¿Te gustó el libro? ¿Sí? Tengo una buena propaganda entonces. Y está esta definición. Ahora fíjense, porque parece una definición al azar. ¿Y qué tiene que ver esto con la enfermedad? Bueno, legalismo es un sistema de vida en el cual una persona trata. En la gracia yo no trato, yo espero. Intento agradar. Entonces, tenía 25 años, aproximadamente, hace muchos años en el siglo pasado, y todo el mundo se reía de mí. ¿Por qué? Casa que iba, casa que dormía. Si iba en el bus, iba parado, yo iba durmiendo, porque me cansaba. Entonces, de hecho, Adri con sus compañeros se reían porque el misionero a cargo del show infantil se subía al bus y todavía no nos conocíamos. Yo ya le estaba gustando, pero ella no me había dicho nada todavía. Pero claro, yo me empecé a preocupar. ¿Por qué? Porque me cansaba injustificadamente, no hacía nada. Yo veía que mis compañeros jugaban fútbol, hacían esto, hacían aquello. Entonces, cuando empiezo a conversar con diferentes personas y veo el concepto que tenían de la enfermedad, de hecho tenía una persona conocida que siempre enseñó que la gastritis o la úlcera era pecado. ¿Por qué? Y porque si cargas toda la ansiedad, te enfermas del estómago. Y el Señor dice que hay que echar la ansiedad sobre él. ¿Saben qué pasó con esa persona? Que obviamente no voy a dar el nombre. La cuidé en el hospital cuando sangraba, porque le explotó una úlcera. ¿Por qué? Por pecado, le dije yo. Claro que no era pecado. Pero el legalismo te hace eso. Entonces, si vamos a ser honestos, la enfermedad entró por causa del pecado. Si Adán y Eva no hubieran pecado, no hubiera entrado ni la muerte física ni la muerte espiritual. Pero al entrar la muerte física y la muerte espiritual, también entró la corrupción del cuerpo. Nuestro cuerpo no es incorruptible.
Nuestro cuerpo es corruptible, o sea, nuestro cuerpo se va a pudrir cuando esté en la tumba. No así cuando seamos transformados a la imagen de Cristo. Por eso mi esperanza está en los cielos donde viene el Salvador, el cual va a transformar mi cuerpo, porque en el cielo no hay dolor. Ahora, teniendo esa definición en mente, yo tenía en mi cabeza la idea de que tenía que servir, porque el servicio me llevaba a estar bien con Dios. Entonces conversaba con la gente y decía, ¿cómo está Juan? No, Juan está bien, viene los miércoles, viene los domingos, sirve al Señor, ora fuerte, participa de la cena, ¿está bien? Y la gente medía, y hasta el día de hoy lo hacen, la actividad, y creían que porque tenían actividad, estaban bien con Dios. La actividad puede ser actuación, porque la actividad puede ser hipocresía. La gracia de Dios te lleva a conocer a Dios y servir a Dios, porque la gracia de Dios no es pasiva, es activa. La actuación te lleva a ser un hipócrita. Entonces empecé a pensar, bueno, me siento mal, ¿qué hago? Rápidamente fui buscando diferentes opciones, no tenía mucho dinero, pero estaba en un pueblo donde un médico ginecólogo que me atendió, era el único que me podía atender, era mi amigo, me dice, Perazo, no sé, ¿cuánto hace que tenés el ojo así? Tanto tiempo, y a tal hora, y me hizo varias preguntas, me dice, me gustaría, se llama Guinaudo, ya estaba, no sé dónde se fue, Guinaudo ya se fue, y me dice, me gustaría que te vea un médico amigo, un neurólogo. Le digo, pero no tengo plata. No, pero él te va a revisar. Bueno, dice, porque yo creo que tenés miastenia gravis. Dice, claro, yo soy ginecólogo, pero se me ocurre eso. Bueno, fui a donde tenía que ir, me hicieron el examen, pasó mucho tiempo hasta que me diagnosticaron eso. Pero la parte cómica, por eso es que no me cuesta, me cuesta porque es personal, la parte cómica es que cuando le empecé a contar a algunas personas, lo primero que me pidieron fue que examine a ver dónde estaba mi fe, si era salvo y si había pecado. ¿Cómo? Sí. Entonces yo empecé a tener culpa. Culpa de cosas que habían pasado 50 años atrás y yo tenía 20, porque el diablo actuó así. Entonces, ¿qué intenté hacer? Esforzarme más para tener más actividad y agradar más al Señor y estar bien con la gente. Entonces llegué a hacer cosas que Dios nunca me pidió que haga. Por ejemplo, viajar 1000 kilómetros manejando, estar todo el día, después de haber llevado cientos de jóvenes a campamento, estar todo el día a ver que reciben a Jesús, subir a mi auto y volverme y darle al café. ¿Por qué? Y porque había que servir al Señor. Dios no me pedía semejantes sacrificios. Uno hace cosas porque, primero por inconsciencia, segundo porque no entendemos que la gracia de Dios también te puede permitir tener una enfermedad. ¿Y saben algo? Bueno, el cuento corto es, me diagnosticaron la enfermedad, me dieron el tratamiento, al principio parecía que no había forma, volví de Israel, perdí la memoria, hasta que Dios me quebró de tal manera que me dijo, mi gracia es suficiente. O la vivís o dejá de disfrutarme. Porque yo no disfrutaba a Dios, yo servía a Dios. Y qué triste lo que les estoy contando, porque quizás es la experiencia de muchos de ustedes que en algún momento sintieron carga por servir a Dios. Bueno, yo hoy no siento carga por servir a Dios. ¿Hago lo que tengo que hacer? Sí. Y si no tengo ganas o no me siento bien, no lo hago. Y si no, entendí la verdad. No soy yo, es Cristo en mí. Por ejemplo, a mí no me cuesta nada hablar. Depende del día y depende de la hora. Grabar una materia de 25 minutos me lleva, en algunos momentos, si estoy en crisis, me lleva a dormir 2 horas después. ¿Por qué? Porque me agoté, gasté toda mi fuerza. ¿Y entonces lo dejo de hacer? No. Es ahí donde uno tiene que entender, no soy yo, es Cristo en mí. Y disculpen que use mi ejemplo personal, pero quiero que vayamos a la Biblia. Vamos a 2 Corintios capítulo 12 y ver la vida de Pablo. Ahora, la gracia de Dios en la salud tiene mucho que ver,
Porque yo fui libre de vivir la vida cristiana y vivir enfermo cuando agradecí a Dios, no antes. ¿Y podés agradecer a Dios cuando estás enfermo y cuando todo te molesta? Sí. Lo que pasa es que no te gusta agradecer a Dios. ¿A quién le gusta estar enfermo o no tener dinero o lo que sea? La gracia de Dios en la salud. Dios en su soberanía tiene todo el poder para sanar cualquier enfermedad. ¿Sí? Ahora vamos a leer el versículo. Cualquier enfermedad, pero su gracia sostiene al enfermo. Y 2 Corintios 12, antes de leerlo les voy a mostrar de qué vamos a hablar. Está el apóstol Pablo. Ah, claro, no cambié la... Y ahora la eché a perder. Ahí está. Está el apóstol Pablo y Pablo estaba enfermo. No sabemos cuál era su enfermedad. Podemos deducir que era un problema en la vista porque lo único que la Biblia dice es que tenía un aguijón. Nada más. Es todo lo que la Biblia dice. Si tenía problemas de vista, lo podemos deducir porque en una de sus cartas pone: yo mismo lo firmé de mi propia mano. Pero sí sabemos que tenía un problema grave que lo había acompañado. Podemos deducir que Pablo tenía ese aguijón porque Pablo había sido formado a los pies de Gamaliel. Era un hombre extremadamente preparado, muy capaz, altanero, orgulloso, dueño de sí mismo, y terminó reconociéndose el primero de los pecadores, porque Dios lo quebró, lo humilló, conoció a Jesús como Salvador, tiempo después empezó a disfrutar a Jesús como el Señor y empezó a servirle. Pero Pablo no quería vivir enfermo. Y yo voy a mencionar a Pablo, pero si van mirando la Biblia, hay diferentes personas que estuvieron enfermas y cada enfermedad fue para la gloria de Dios. Antes que leamos ahí, ¿qué pasó con Lázaro? Mi hermano Lázaro está enfermo. Señor, ¿podés venir? Ahí corriendo fue el Señor. No. Tardó hasta que Lázaro murió y cuando Lázaro ya estaba putrefacto, el Señor llegó. ¿Y qué le dijo Jesús? Tu hermano Lázaro vive. Sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. No, hoy va a resucitar. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es para la gloria de Dios. Y Lázaro se dejó usar. De hecho, si yo fuera Lázaro, si en este momento Jesús me concede la dicha de irme a su presencia y disfrutar, y me traen de vuelta, ¡ay, sí que me enojo! ¡Pobre Lázaro! Ahora, Tíquico murió enfermo. Timoteo tenía un problema de salud. Entonces, aquella corriente teológica que dice que la enfermedad siempre es consecuencia del pecado, qué poco conocen al Dios de toda gracia. Eso no quiere decir que en más de una oportunidad Dios te puede disciplinar, no castigar, porque mi convicción es que Dios no castiga a sus hijos, Dios disciplina. ¿Cuál es la diferencia? El castigo es pegar en caliente, para hablar entre nosotros, bien que se entienda. La disciplina es hacerte participante de su santidad y semejante a Él. No quiere decir que Dios no ponga una enfermedad o un momento difícil para formarte de acuerdo a su imagen. O no conoce un cristiano más piadoso. Cuando alguien se enferma, ¿qué es lo primero que pide? Oren por mi salud. Conozco gente tan cobarde que no conoce ni a Cristo, pero ora por su salud. Y conozco cristianos que piden oración por toda la salud de todos. ¿De qué te sirve el cuerpito sano si no tenés relación con Dios? Ahora, 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, si ustedes miran todo el contexto anterior, para tener una idea de lo que Pablo estaba diciendo, versículo 6 dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. ¿Qué podían oír de Pablo? Que antes perseguía a la iglesia y ahora era un predicador, pero Pablo era un grande para su época. Entonces, para que la grandeza de
Para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Anote ahí, o márquelo ahí. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No dice solamente enfermedad, dice debilidades, persecuciones. Claro, a mucha gente le confunde porque dice un mensajero de Satanás. Es la manera de decir, es un aguijón en mi carne, es un enemigo que tengo. Ahora, cuando pienso en el enemigo que tengo que pensar más en la victoria que tengo, porque definitivamente tenemos un enemigo. Y saben que para muchas personas, situaciones de salud, situaciones económicas, situaciones familiares, si no son bien manejadas, el diablo las utiliza. Es que hoy no voy a ir a la iglesia, porque me duele la cabeza. Tómate una acetaminofén, si fuera tu trabajo irías. Pero hay gente que es hipocondríaca. Está bien el término hipocondríaco, ¿no? Que cree que está enfermo. Me salió solito, pero está bien. ¿Saben lo que es hipocondríaco? No es que come mucho. Conozco una persona que, ¿saben de qué está enferma? Se enfermó de Google. De Google. Siente un síntoma, busca en internet y va y le dice al médico, yo tengo esto. Y quiero estos medicamentos. ¿No le pasa, doctor, en su consulta que hay gente enferma de Google? Son hipocondríacos. Pero hay mucha gente que no se da cuenta que está utilizando eso, el mismo diablo, para hacerle creer que no puede. Entonces, el ánimo es una decisión de mi propia voluntad. Y Dios me regaló su gozo. Entonces, no hay nada que yo no pueda hacer en íntima comunión con Dios. Y absolutamente no puedo hacer nada si no tengo comunión con Dios. Pero yo me tengo que decidir. Yo me levanto a la mañana y tengo que decir, ya no yo, Cristo en mí. ¿Por qué? Para que no me enaltezca sobremanera las revelaciones. Oh, yo soy un grande, miren lo que sé. Dije que iba a hablar de mí, así que aguántenme. En este momento, después de casi 40 años de vida al Señor, 4 libros, la mejor esposa, 3 hermosas hijas y una pobrecita casada, ¿qué más quiero? No, nada de lo que yo hago me sirve, porque al día del tribunal de Cristo, Dios no me va a preguntar qué hice, me va a preguntar qué dejaste que yo haga a través tuyo. ¿Qué diferencia? Porque todo lo demás se quema. Entonces, si miran el versículo, es interesante porque le dice, Señor, ¿me podés sanar? Señor, ¿me podés sanar? Pablo, bástate mi gracia, sí. Uno de los cursos con el profesor Samuel Pérez Gil, él decía que tenía una de las preguntas que podría hacer en el tribunal de Cristo era, ¿amaste? Amaste. ¿Amaste? Para que sino amaste. Samuel Pérez Millo, en el curso que tenemos en el centro de capacitación, vale la propaganda para el video, en la materia de Romanos, amaste. Y es cierto, creo que la pregunta que deberíamos hacernos cada día es, ¿ya le dijiste a Dios que lo amás? Yo tengo un amigo que cada vez que hablamos me dice, ¿ya le declaraste tu amor a Dios? Y se me pegó tanto que yo hago lo mismo, porque tengo años de escuchar a él que me pregunta y me confronta con esa verdad. Y un día le dije, no necesito hacerlo. Me dice, ¿Adriana lo necesita? Obviamente. Dios también. Listo. Ahora, Señor, ¿me sanás? No. Entonces, después que pasé un tiempo viviendo bajo legalismo, donde me decían que no me podía quejar, que a Dios no se le pregunta el por qué, sino el para qué. O sea, un montón de estupideces que no tienen asidero bíblico, pero que suenan bonitas. Son dichos evangélicos. Entonces tenía mucha amargura en mi corazón, porque quería hacer cosas y me cansaba y no llegaba a los objetivos que yo quería. Ahí fue cuando entendí que no era yo, que era Cristo en mí. Le agradecí a Dios por todo lo que Él podía hacer y le dije que quería dejar que Él trabaje, porque entendí este pasaje.
bástate mi gracia. ¿Y qué es mi gracia? Es como que Dios te diga, ¿te soy suficiente? ¿Te alcanza mi amor? Porque me estoy ocupando tanto de amarte que te hago débil para que te des cuenta que sos fuerte. ¿Y qué es el poder de Dios? El poder de Dios es la persona de Dios viniendo a mi vida y trabajando a través de mi vida. Es su amor derramado. Cuando pienso en el poder de Dios, es Romanos capítulo 5 dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones y que esa esperanza no avergüenza. Entonces, claro que vamos a tener lo que dice acá: persecuciones, debilidades, angustias. Es que cada situación que nosotros estamos viviendo, dice el apóstol Pablo, se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. ¿Somos perseguidos? Todavía no hemos sido perseguidos, a pesar de que hemos sufrido alguna persecución. No hemos vivido nada. ¿Tenemos necesidades? Todavía no sabemos lo que es necesidad, porque creo que todos los que estamos aquí hemos almorzado, desayunado o cenado y estamos vestidos. Pero nos quejamos. La queja viene de un corazón que no conoce al Señor. Pero es salvo. Posiblemente es salvo. Pero el que conoce al Señor se deleita en Dios y le disfruta. Entonces, bástate mi gracia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si pensamos y vamos mirando toda la Biblia, el éxito en la vida cristiana es reconocer que Él es y no yo. ¿Por qué? Porque cuando yo me rindo, ya no puedo hacer otra cosa. Tengo a mi jefe con el cual me rendí que tiene que hacer todo en mí. Si miramos todo lo que venimos estudiando, ¿cuál fue el primer versículo que utilizamos cuando empezamos este estudio? Gálatas capítulo 2, versículo: con Cristo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, Señor, estoy enfermo, lo vivo en la carne. Sí, pero lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Así que, si se va a quejar la próxima que esté enfermo, quéjese. De hecho, puede ir a San José y poner el cartelito. Pero después que se queje, acuérdese que lo que ahora vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios. Y que su enfermedad puede ser para la gloria de Dios. Usted puede ver personas guiar a Cristo. ¿Saben? Desde que Dios me regaló esta enfermedad, he visto muchos médicos llegar a Cristo. He visto muchos enfermeros. He visto muchos pacientes. ¿Por qué? ¿Porque soy un grande? No, porque soy un débil. Ahora, ¿por qué dije regaló? Romanos capítulo 5 empieza diciendo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya sé, soy justificado, Él se entregó por mí, soy declarado justo. Sí, pero mire cómo termina: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos no solamente en esto, sino también en las tribulaciones. Cuando tiene un problema, ¿qué es lo primero que hace? ¿Temblar o decir, Señor, lo hacemos juntos? Qué triste es escuchar el legalismo cuando te dice, le contás que tenés un problema y te dicen, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Dios tiene el control. Yo no necesito escuchar eso. No necesito cliché evangélico. Necesito la experiencia de saber que aún en la tribulación que estoy viviendo, en ese momento difícil, es un regalo de su gracia. Porque Jesús nunca ofreció una vida de color de rosas, dirían. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cuál es la experiencia que nosotros podemos pensar? Bueno, su gracia es suficiente. 3 veces Pablo le pidió que le quite el aguijón, pero Dios le dice, bástate mi gracia. Entonces, cuando uno tiene problemas, en más de una vez no solamente necesita ser sostenido por su gracia, sino sostenido emocionalmente. ¿Cuál es la consecuencia de una persona que no sabe manejar la gracia de Dios, que no conoce, no puede experimentar? Se siente solo. Qué interesante, porque Pablo dice que tenía mucha gente que lo abandonó.
pero que el Señor estuvo a su lado. Y fíjense en otro lugar que la gracia de Dios sostiene, y cuando estás enfermo es cuando más lo necesitas. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede entender lo que sentís, salvo Dios y vos. Hay momentos donde, y lo digo no me quiero poner mártir, lo digo con todo cariño, hay momentos donde mi dolor, porque aparte de tener debilidad tengo dolor, es fuerte, y lo único que puedo hacer es decir, Señor, mi dolor es tu dolor. Cuando pienso en esto, no puedo evitar pensar en Manuel. Yo estaba en mi última internación en el Hospital México, me ponían por suero tramadol. Yo tenía de contrabando, Manuel, esa no sé si lo dije. Yo tenía de contrabando una botellita más de tramadol y unas cosas que yo uso para el dolor. Tomando todo eso, mi dolor no se pasaba. Manuel llegaba todos los días. A ver, que llegue Adri era lo más normal, es mi esposa. Pero Manuel dejaba de trabajar y llegaba, y encima me venía bien, porque como nos parecemos, debemos ser lindos los dos. Llegaba el doctor, hermano del doctor, me trataba mejor. Y él no se dio cuenta, tal vez, porque él iba y se quedaba conmigo, a veces yo tenía ganas de hablar, a veces no. Pero fue el instrumento de Dios para suplir mi soledad. Porque que venga alguien que vive con vos, que es tu esposa, que te ama, está todo bien. Pero que alguien que no te conoce se tome ese tiempo, es el instrumento de Dios para suplir tu soledad. Y fíjense, yo les acabo de citar Romanos capítulo 5, nada más. Pero vayan conmigo a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 17. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 17. ¿Perdón? Bueno, ustedes busquen el 3, yo busco el 4. No nos vamos a pelear por eso. Sí. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Claro, Pablo está enfrentando un juicio aquí. Pero el principio es el mismo. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 17. Hagan lo que yo digo, no lo que está escrito. El versículo 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Y qué hizo? Y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación, y está hablando de toda la confianza que tiene. Ahora, en este momento Pablo había sido dejado solo. Había una persona que le había causado muchos males, que era Alejandro. Pero dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Quién lo sostuvo a Pablo? La gracia de Dios. Definitivamente. Entonces, quiero pensar en esto. La gracia de Dios actúa en mi salud. Y la gracia de Dios me puede sanar automáticamente. No importa la enfermedad que yo tenga. Me puede sanar. Hay una persona que admiro muchísimo que está con el Señor, no está con nosotros, pero para mí está presente. Su nombre es Abel Altares. Estuvo en casa con un cáncer terminal. No pasó por quimio ni nada por el estilo. Dijo, cuando Dios me quiera llevar, me voy con mi Martita. Y pasó sus últimos días muy bien, años, disfrutando al Señor, disfrutando su gracia y compartiendo a Cristo, pero el Señor estuvo a su lado y le dio fuerzas. Entonces, no vamos a negar que en los momentos que uno se siente solo, solo uno sabe lo que siente. Entonces es el momento donde toca decir, Señor, me siento solo. Y quizás, ¿cuál es mi parte como hermano? Somos el cuerpo de Cristo. A veces, un silencio, un abrazo, una presencia al lado, habla más que 40 palabras. Nosotros creemos que tenemos que ir a decir algo. En los momentos difíciles no hay nada mejor que el silbo apacible del Señor y sentir un hermano cerca, porque somos un cuerpo. Cuando el cuerpo está cerca de otro cuerpo y hace frío, el cuerpo se calienta. Cuando somos un cuerpo y nos estimulamos unos a otros, nos motivamos. Entonces, el Señor es mi fuerza y mi sustento en la soledad
en la salud, en la salvación, en la santificación y aún en el sustento. La gracia de Dios abarca todo. ¿Por qué? Porque cuando tenés problemas de salud, problemas de lo que sea, se puede afectar tu economía, pero Dios es fiel. Nadie tiene por qué saber, ay, es que estoy muy mal. Hoy me decía Martita, se lo ve bien, digo, no me hagan una radiografía. Porque no es cómo te ves, es cómo estás. Siempre me acuerdo de una doctora que estaba internado y uno es muy mentiroso sin querer. Y le dice, estaba internado, me habían aislado y llega ella y me dice, don Raúl, buen día, ¿cómo está? Bueno, yo sé cómo está. Bien, gracias a Dios. Le dije, ¿y si está bien, para qué está acá? Tenía razón ella. Yo no estaba bien, si no, no tendría que estar internado. Pero estoy bien con mi Dios. ¿Y usted? Ahora, acuérdese, Dios lo va a sostener en la salud, no importa lo que tenga. Hay gente que le agarró 70 veces COVID. ¿Sabe por qué? Porque se traumaron. Y porque la soledad los deprimió. Para vencer la soledad solo necesito ser vulnerable y aprender a decirle a Dios, me siento solo. ¿No tenés alguien para mandar? Porque necesito sentirte. Señor, no tengo dinero. En la gracia de Dios también está su sustento. Y podemos ver definitivamente cuando Mateo nos habla de que Dios cuida a las aves. ¿Y cómo no va a cuidar de mí? ¿Y por qué pienso en la salud, en la soledad y en el sustento? Porque parece una cadena de cosas. Cuando uno está enfermo, si no tiene buena comunión con Dios, la soledad se hace extrema, porque crees que nadie te entiende. Dios te entiende, está a tu lado y te da fuerzas, pero Dios utiliza personas. Y el sustento no es solamente el económico, el sustento es emocional, el sustento es espiritual. Dios me sustenta de todas las maneras y nadie es el mismo después de experimentar a Dios. Entonces, he intentado de diferentes maneras mostrarles lo que es la gracia de Dios. Y sepan que yo conocí la gracia de Dios mucho tiempo después de ser salvo y mucho tiempo después de ser un servidor. Pero ¿cómo? Si tenía mucha actividad. La actividad empañaba mi comunión. Entonces, terminemos pensando esto. Hay dos mujeres, hermanas, una estaba ocupada y la otra estaba a los pies del Señor. ¿Cómo se llamaban las mujeres? ¿Cuál querés ser? Cuando estás a los pies del Señor, no tenés otra cosa que hacer que conocerle y disfrutarle. Y después, la fe te va a activar a moverte de una manera diferente. Y no vas a tener resultados, vas a tener frutos que abunden para su gloria. ¿Vamos a orar? Señor, en este momento, yo te agradezco porque un día fuiste muy bueno conmigo. Y aunque no me gustó y a veces no entiendo, me regalaste una enfermedad que me llevó a conocerte de una manera diferente. Y te agradezco, Señor, porque usas eso en mi vida. No tengo duda que has usado eso en la vida de mi familia y de personas cercanas que me aman. Pero gracias porque vi tu sustento en todo tiempo, aún en la soledad. Y, Señor, te ruego por cada uno de mis amados hermanos que estamos juntos hoy, para que puedan conocerte de una manera experimental. Gracias por todo lo que permitís que vivamos, gracias por los problemas, porque cada problema es una oportunidad para conocerte. Gracias por las situaciones que escapan de nuestro control, porque ahí es donde realmente tenés el control. Pero gracias por tu gracia, aunque no la entendamos, la queremos vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.